Bienvenido de nuevo. Como ya te anticipé en la clase anterior, este curso va a estar basado en el nuevo motor responsivo de Babel, que es el futuro de Babel. Quiero que te sientas cómodo con Flexbox y el motor responsivo. Por eso, en esta clase vamos a hacer algunos ejercicios para que entiendas los fundamentos básicos del mismo. Como recordarás de la clase anterior, ya has creado tu primera página en Babel y ya la has convertido a formato responsivo. Ahora vamos a aprender qué son los contenedores. Para ver los contenedores tienes que ir al menú izquierdo en tu página de Babel, asegúrate de que tienes seleccionado Diseño y en el siguiente menú, en el drop-down que tienes justo entre el canvas y el menú izquierdo, podrás ver diferentes desplegables. En el segundo lugar, tienes un desplegable que dice Containers, contenedores. Los contenedores son los elementos básicos que crean la estructura en una página de Babel. Como su propio nombre indica, contienen otros elementos y nos van a ayudar a crear el wireframe de la página. Ahora quiero que, presionando el botón derecho sobre la página que ya creaste, selecciones Edit y cambies el Container Layout que habíamos seleccionado como Column a Fix, fijo. Este era el comportamiento habitual que el editor de Babel tenía hasta ahora. Quiero que observes las diferencias. Selecciona, por favor, el grupo, el primero de la lista, y arrástralo al canvas. Como puedes observar, Babel ha hecho dos cosas. Lo primero es darle un nombre, y generalmente va a dar un nombre alfabético en orden ascendente. En este caso le dio grupo A. Y el grupo se posicionó en el lugar donde tú lo pusiste. De hecho, lo puedes desplazar arrastrando con el ratón y se mantendrá en ese lugar. Pero este no es el comportamiento que queremos. Queremos que Flexbox nos ayude a hacer unas páginas más responsivas. Cambia ahora donde dice Fix, vuelve a la página y selecciona Column, como teníamos al principio. Ahora no estás viendo el grupo, porque no tiene ningún color que te permita visualizarlo. Para ello tienes en la pestaña izquierda, en la primera sección del menú, el árbol de elementos, Elements Tree. Si desmarcas Only Show Hittable, verás que además de la página, aparece en la lista el grupo que ya creaste. Presionando sobre él, Babel te va a mostrar dónde está ese grupo. Como habrás observado, el grupo se ha colocado en la esquina superior izquierda. Es decir, el layout que cambiamos en la página ya está actuando. Este es el formato column de Flexbox. Quiere decir que todos los elementos que posiciones en el canvas van a colocarse en una pila, uno debajo de otro. Para facilitar el ejercicio, vamos a cambiar el color de este grupo. Selecciona el grupo, presiona en la pestaña de apariencia y a la mitad del editor de propiedades vas a encontrar un área que dice estilo, style, que tiene por defecto el grupo default. Más adelante te explicaré cómo trabajan los estilos en Babel, pero ahora quiero que despliegues las opciones y selecciones Group Tips. Como ves, automáticamente ha cambiado el color de ese grupo. Vamos a arrastrar otro grupo más. Veamos cómo funciona un formato column en el nuevo motor responsivo. Arrastramos otro grupo como hiciste hasta ahora y automáticamente Babel lo ha colocado justo debajo del anterior. Cambia también el color de este grupo. Vuelve al estilo, como ves ahora se llama grupo B, y selecciona Group Warning. Hemos asignado un nuevo estilo a este grupo y le ha dado el color rojo. Vamos a hacerlo por una tercera vez. Ahora lo puedes hacer por ti mismo. Ya conoces los pasos. Inténtalo. Arrastramos el grupo C. El grupo se coloca automáticamente debajo, column, y cambiamos el color. En esta ocasión podemos seleccionar Inner Group. Perfecto. Ahora ya sabemos cómo funciona el formato column. Apila los elementos uno debajo de otro automáticamente. Pero veamos qué ocurre si volvemos a presionar la página, pestaña de layout, y en lugar de column elegimos fila, row. Habrás observado que automáticamente, y esto es una de las grandes ventajas del nuevo motor responsivo, estás visualizando cuál es el efecto de esa nueva forma de colocar los elementos. En esta ocasión, el formato row lo que va a hacer es colocarlos de izquierda a derecha, como acabas de ver en el efecto de los tres grupos. Muy bien. Vamos a seguir viendo qué otras cosas tiene este nuevo motor responsivo.
Manteniéndonos donde estábamos, en el layout, observarás que justo debajo del container layout tienes el container alignment. Es decir, cómo queremos que se alineen esos elementos dentro de la fila que le hemos dicho a Babel que es esa página. En este momento tenemos alineamiento a la izquierda, es decir, todos los grupos se van a posicionar todo hacia la izquierda que puedan. En el siguiente, y puedes observar que sobrevolando el elemento te va a dar una pequeña descripción de qué significa ese objeto, en este caso centrado. Como ves, los tres grupos se han movido hacia la derecha y están centrados con respecto al ancho de la página. Si pruebas el siguiente, es exactamente lo contrario que teníamos al principio. Ahora están centrados a la derecha. Y aún nos quedan dos más. Lo que llamamos space around o espacio alrededor, que como ves va a dejar cierto espacio entre los elementos. Y el space between, que viene a ser lo mismo, pero en este caso Babel no va a dejar márgenes en los extremos. Si observa las diferencias entre el space around y el space between, los dos grupos de los márgenes se acercan o se alejan de los márgenes de la página. Perfecto. Veamos qué ocurre si volvemos al formato column. En esta ocasión, como ves, no tenemos las mismas opciones para ajustar cómo se comportan los grupos. Sin embargo, si presionamos en uno de los grupos, vemos que sí tenemos más elementos para poder gestionar el formato que ese grupo va a tener en la página. Del mismo modo que teníamos en la página, ahora tenemos horizontal alignment, pero esto va a afectar exclusivamente a este grupo. Ahora mismo lo tenemos ajustado a la izquierda. Podríamos seleccionar ajustar al centro o ajustar a la derecha. Perfecto. Ahora no solo puedes poner los grupos en columnas, también puedes decidir en qué zona de esa columna con respecto al ancho de la página se va a colocar el grupo. Has visto que es súper fácil. Volvemos a colocarlo a la izquierda y ahora quiero que observes otra posibilidad que nos da Babel para alinear estos grupos. Justo debajo de Horizontal Alignment tienes un selector que dice Make First, Previous, Next o Make Last. Es decir, quiero que sea el primero, el anterior, el siguiente o el último. ¿Qué quiere decir esto? Cuando queramos ordenar estos elementos que ahora tenemos en columna y que Babel ha ido colocando en el mismo orden que nosotros los hemos soltado en la página, necesitamos decirle a Babel en qué posición de las tres que tenemos esos grupos queremos que el grupo en cuestión esté. En este caso, tomamos el primer grupo, grupo A. Observa, si le doy a Next, automáticamente Babel ha intercambiado los dos. Ha colocado el grupo A donde estaba el B y el B donde estaba el A. Si le doy a Previous, es decir, al anterior, vuelve a su posición. Pero también le puedo decir que lo haga el último, y en este caso, automáticamente el primer grupo pasa a la última posición. Esto también va a funcionar cuando trabajemos con filas, con formatos row. Es importante que te familiarices con los contenedores. Como te he dicho antes, los contenedores son los elementos básicos para crear la estructura de las páginas de Babel y son los que nos van a ayudar después a alinear el resto de elementos que vamos a posicionar en ellas. Si te fijas en el desglose que tienes en los containers, además de los grupos que ya has utilizado, tenemos Repeating Group, que utilizaremos en la aplicación que vas a construir, Pop-up, que es similar a un grupo, pero se va a posicionar por encima de cualquier información que tengamos en la página y también lo utilizarás en esta aplicación que vas a crear, Floating Group y Group Focus. Es importante que entiendas que aunque no aparezca en la lista, la página también es un contenedor. Por eso le hemos dado un formato y le hemos dicho a Babel cómo queremos que se comporte. De hecho, es el mayor contenedor que vas a tener dentro de Babel y es el elemento que va a determinar cómo se comportan todos los demás dentro de la página. Déjame enseñarte otro par de propiedades del nuevo motor responsivo que es importante que conozcas. Si observas, justo debajo de los botones que empleamos para cambiar la posición de los elementos, tenemos dos campos que dicen W y H, que son las iniciales de ancho y alto en inglés. Esto te permite cambiar el formato en píxeles de esas dos dimensiones. Prueba en tu computadora y cambia los números que Babel te da por defecto. Observarás que el efecto es inmediato. Es una de las ventajas del nuevo motor responsivo. Puedes ver los efectos directamente con tus ojos. Además, queremos poder decirle a Babel cómo queremos que estos elementos se comporten con respecto a los otros. Esto lo conseguimos a través de los márgenes, que es la sección que tienes justo debajo. Los márgenes te permiten definir qué espacio quieres que Babel deje entre ese elemento
y los demás que están a su alrededor, tanto en la parte superior, izquierda, derecha o en la inferior. En este caso prueba a cambiar el margen inferior, que como ves está en formato píxeles, y dale 100. ¿Ves que automáticamente Babel deja un espacio entre los dos y te indica con un número qué margen es el que definiste? Esto lo puedes hacer para cualquiera de los lados y cualquiera de los elementos y te va a permitir establecer espacios entre los diferentes elementos que Babel va a mantener siempre cuando visualices la página. Perfecto. Ahora quiero que pruebes tú y hagas todos los experimentos que puedas con estas funcionalidades. Es importante que te sientas cómodo con ellas, porque las vamos a utilizar en las siguientes clases.